Bienvenidos todos en casa. Bueno, obviamente cada vez más los titulares de la prensa... Bueno, estamos con alerta naranja, eso por si alguien justo pestañeó en el momento en que Telemundo estaba dando el dato, tenerlo presente hasta nuevo aviso. Los titulares últimamente refieren todos a incautaciones de droga y esto ha traído múltiples lecturas y puntos de vista varios. Están quienes, por supuesto, siguen buscándole a estos titulares contenido político electoral, cuando en realidad ya eso ya está resuelto. Lo que otros lo utilizan como base de desarrollo de futuras estrategias públicas para su combate. La gran pregunta es si nos estamos haciendo las preguntas correctas ante este tema, ¿no? Y cuando crees que vas a abordar en el programa un caso, parece que ya hubo una nueva incautación. De todas maneras, vamos a quedarnos con el que hasta ahora se entiende es récord en nuestra historia. Repasemos la información primero. Fue el jueves en horas de la tarde cuando personal de la Prefectura Nacional Naval notó algunas anomalías en una serie de contenedores que estaban prontos para embarcar hacia el continente africano, supuestamente con harina de soja. Al pasar por el escáner de la aduana, la Prefectura confirmó que efectivamente había anomalías en los contenedores. Allí se decidieron abrirlos y se encontraron 4.417 kilos de cocaína. En el lugar ya se había hecho presente el fiscal subrogante Enrique Rodríguez, quien de inmediato ordenó una serie de acciones, entre ellas formar un equipo de trabajo entre Inteligencia de Aduanas, Prefectura Nacional Naval y la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Los 4 contenedores provenían del departamento de Soriano, dato que fue obtenido tras la indagatoria a los choferes de los camiones que trasladaron desde el lugar los contenedores con la harina y la droga. Fue en ese momento que se decidió la realización de un allanamiento en la estancia donde habían sido levantados los contenedores, supuestamente con harina de soja pronta para ser exportada al continente africano. En el lugar se encontró 1,5 toneladas más de cocaína, por lo que de inmediato la policía, a cargo del allanamiento, procedió a la detención del propietario del establecimiento, su hijo y 2 peones rurales que trabajaban en el lugar. Por otra parte, este viernes, un fuerte operativo de seguridad aseguró el traslado de la cocaína incautada hacia el local de la Guardia Republicana, donde permanece con una fuerte custodia. Acá hay personas que quedaron en calidad de formalizadas, es decir, personas que o sobre las que hay elementos de convicción suficientes o semiplena prueba para determinar que queden sujetas a un proceso penal que se está iniciando y que por lo tanto tienen derecho a un juicio en el cual podrán o no ser declaradas culpables, pero tienen derecho a su defensa como protección de sus garantías. El fiscal Enrique Rodríguez pidió la imputación de los 4 detenidos por delitos vinculados a exportación de cocaína en grado de tentativa, delito que según el abogado de uno de los imputados es excarcelable. ¿Cuál es el argumento de por qué estaba esa droga allí en el establecimiento? Bueno, mi cliente no tiene mucha explicación para todo esto, es lo que ha ido sosteniendo en el tema y eso es parte de que tendrá que hacer el Ministerio Público, seguir adelante con la investigación, a ver cómo pudo haber llegado todo eso, ¿no? El proceso continúa y por lo tanto no se cerró y que además la investigación va a continuar. Bien, tenemos en este momento en línea justamente a Enrique Moller, el abogado de los productores rurales imputados, del dueño del campo de su hijo y de los 2 trabajadores. ¿Me escucha bien, Moller? Sí, cómo no. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estos minutitos. Por favor, a la orden. Se podrá imaginar que en el imaginario colectivo la defensa, por lo menos públicamente que ha salido a luz, que apunta a que sus clientes desconocen cómo terminó la droga allí, suena bastante poco creíble, ¿no? Usted lo debe saber. Sí, yo lo que le dije anteriormente en esas notas es lo que sostiene mi cliente es eso, o sea, no sabe cómo la droga llegó ahí y en definitiva no ha declarado mucho más de eso, ¿no? O sea, lo que hay que entender que también es importante es que el cliente puede tomar la actitud de permanecer callado y no declarar. Exacto, para no inculparse, es un derecho. Claro, exactamente, es su derecho. Puede también perfectamente contar todo con lujo de detalle lo que entienda pertinente, como también puede dar una versión que él entiende que es la única que puede dar.
y en ese entorno es lo que se está moviendo actualmente, ¿no? Pero usted, para desarrollar y elaborar su defensa, ¿tiene que esperar a que su cliente primero decida cuál va a ser su elección de estrategia? ¿O Él ya decidió de cómo trabajar en este tema, sin duda. él se va a porque declarar ya lo dijo. inocente? Claro. Entonces, la idea ahora es, como esta fue una investigación muy rápida y primaria, porque recién recién empieza la segunda parte de todo esto, que es, indudablemente, esto va a ir a juicio seguramente. Entonces, esta es la primera parte, pero aparte la investigación cerrada no está, porque hay muchos elementos que la Fiscalía va a tener que, indudablemente, investigar, todo y sobre la base de los orígenes de la droga, de cómo llegó, dónde estaría almacenada. Es muy grande el cargamento, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Y bueno, es parte de este tema. Yo, mientras tanto, voy viendo qué es lo que va a ir pasando, si se van a celebrar audiencias, ir a las audiencias, eso para tener toda la información Bien, posible. cabe la posibilidad que cuando usted vaya interiorizándose de las pruebas, que además puede llegar a manejar Fiscalía, bueno, en vez de juicio se proponga un proceso abreviado, se proponga un arreglo, Bueno, eso se puede, o sea, todo se puede hablar, pero en principio, por lo menos por ahora, estamos en esa especie de respuesta de expectativa porque no sabemos muy bien el camino que va a seguir todo esto, ¿no? Porque no se olvide que fueron 48 horas muy intensas, desde el momento que cae el contenedor, que pasa el contenedor por el escáner, que se descubre que hay algo raro, que le hacen las pruebas, fue todo en 48 horas, ¿no? Sí, exacto. Pero perdone que yo insista en preguntarle, porque más allá de la decisión de sus clientes, está el asesoramiento, que usted como abogado No, es por lo que supuesto. presta, ¿no? Mi cliente ha sido bien asesorado como corresponde, de acuerdo a las facultades que la ley le confiere al imputado, y su decisión fue contar esto que ha contado y no más. Bien. ¿Cómo se articula esta posición de sus clientes de inocencia, de desconocimiento de cómo dan la mercadería, digamos, a sus tierras, a sus campos? ¿Cómo se articula con el supuesto riesgo de vida que aducen poder tener en esta etapa de privación de libertad? Sí, lo que pasa que, vamos a entendernos, es el mayor cargamento de la historia del país. Sí. Yo solicité la máxima protección de vida y por la integridad física de la vida, por la sencilla razón de que alguien perdió acá. Y el que pierde muchas veces no sé si puede razonar a ver dónde estuvo el problema o no. Eso es básico, claro, al efecto de la solicitud. Pero el que pierde tiene clarísimo su estrategia, la combinación de eslabones integrantes del tráfico, sabe perfectamente si fue responsabilidad de estos señores o no. Y esa es la parte que, mientras no esté totalmente claro todo, o sea, obviamente tiene que tener protección, ¿no? O sea, sería como decir que hasta que no se pueda descartar y sigan siendo responsables del delito que se les imputa. Sí, claro, sí. Porque mire que todavía o sea, cuando el fiscal dijo esto sigue, y faltan, hay que tomar más declaraciones y hay que citar más gente, yo no sé cuántas personas serán, en qué situación, pero indudablemente que falta gente, ¿no? Y bueno, mientras tanto la mayor seguridad, porque por ahora lo que hay es lo que surgió de la formalización. ¿Cómo se enteran sus clientes de la situación? Porque un aduanero que estaba controlando el escáner le dice, surgió esto, vas a tener que aclararlo, así fue. Que se hayan presentado voluntariamente, padre. No, claro, entonces, o sea, cuando ocurre, después ya empezó la investigación y él se vino a Montevideo, prácticamente, o sea, llegó a mi estudio, habló conmigo, yo hablé con el fiscal y ahí ya fuimos a audiencia, y previa a esa audiencia yo fui a ver toda la parte de prueba de campo de la droga, etcétera, y todos los paquetes que estaban allá, el inventario que se hizo y eso, y después terminamos en las audiencias y al otro día seguimos de audiencia. Bien. Por eso le digo, fueron 48 horas intensas y en lo que hay en 48 horas es esto. Obviamente que esto, como dijo el fiscal, esto va a seguir. Bien, ¿y qué espera sobre su planteo de la seguridad o falta de seguridad que corre de sus clientes en privación de libertad? ¿Cómo sigue ese pedido? Y bueno, el tema es así. Nosotros el pedido lo hicimos en audiencia. El fiscal me apoyó en ese sentido, hay que decir cómo son las cosas.
y yo lo pedí para mi cliente y el fiscal pidió para los 4. ¿Tá? Pero eso no es darle la razón al fiscal, no es decir, sí, estas personas van a marchar porque en realidad en este negocio la equivocación se paga con la vida, o sea, fueron los responsables. En este caso lo que el fiscal dice es tengamos todas las providencias del caso porque el Estado es el que debe cuidar la vida y la integridad física de los detenidos en las cárceles, ¿no? Eso está claro y más que claro. Entonces decimos, este es un caso muy especial, puede haber problemas, por lo tanto cuidemos bien. Eso fue lo que dijo el fiscal, en otros términos. Y luego, en este momento están en Punta Rieles, en lo que se llama la cárcel central de Punta Rieles, y de ahí lo derivarán al centro que entiendan pertinente las autoridades del INR, ¿no? Bien, y pregunta, justamente, por tratarse del cargamento más grande de la historia, por tener toda esta complejidad detrás, por bueno, incluso por la propia protección que desde Fiscalía se entiende habría que darle a los imputados. Sí. No sé si esto me lo puede contestar usted, pero ¿el resto de la familia está protegida? Porque acá son, digamos, si son... yo entiendo, pero yo entiendo. Uno ve mucha película y no solo eso, lee muchos titulares, que es peor todavía, porque es como que se hizo realidad todo lo que uno creía que era ciencia ficción. Sí. En principio, mi función es para mi defendido. Eso se hizo extensivo a todos los demás y después a nivel familiar, por lo menos por ahora, yo no tengo nada para plantear, ¿no? Es más, no conozco a la familia, o sea, conozco al señor nomás. Bien. Y a su hijo. ¿Y sus clientes son los 4 o solo padre e hijo? No, mire, le cuento. Mi cliente es Murialdo padre. Murialdo hijo tiene a una abogada como defensora. Ajá. Y los dos, digamos, ayudantes, peones que se llaman, tienen a los defensores de oficio. Bien. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, Moller. No, a la orden, Victoria, y bueno, esto como le digo, recién empieza, fueron las primeras 48 horas y esto puede tener otras derivaciones que veremos a ver el paso del tiempo. Perdone, la última que me viene ahora, pero esto es de ignorancia, disculpe, ¿no? ¿Por qué habría un abogado para cada uno? ¿Por qué de ser tan inocente este grupo imputado? Así se planteó. ¿Quién lo planteó? El padre me vino a ver a mí. El hijo ya tenía su abogado, o sea, fue así. Bien. Preguntaba simplemente por eso, ¿por qué no puede ser una misma defensa para los 4? ¿O el hecho de que sean peones están en otra, requiere otra estrategia? No, eso se planteó así y por el momento es así. Mañana si cambias de opinión puede ser para los 4, sí. Eso es el primer momento. Bien, es cierto que estamos muy sobre el minuto en caliente sobre estas noticias. Bien. Claro, sí, sin duda. Moller, muchas gracias. Porque aparte la posibilidad de explicar mucho más no tengo, porque lo que se hizo en 48 horas, es lo que más o menos todos conocimos y es lo que yo tengo al día de hoy. Por ahí hoy salió una información que habría una pista de aterrizaje en ese campito de la Ruta 21 y la verdad yo no lo sabía, eso ni se manejó. ¿Y su cliente no lo sabía? No, directamente yo no le pregunté, yo no sabía. Si no le hubiera preguntado, ¿tenés algo de eso? Y la verdad que no lo sabía porque me entero hoy de mañana. Bien. Muchas gracias, Moller. A la orden, Victoria. Bien. Dale. Bueno, demasiada tranquilidad, ¿no? Para estar en este baile, ¿no? Y muchas preguntas, por supuesto, colgadas que ni las va a poder contestar Moller en este momento. Lo que sí me llama poderosamente la atención, esta defensa tan dividida, oficio, por supuesto, para los trabajadores. Ahí por allí puede aparecer incluso como estrategia, no sé si lo más sensato, ¿no? Porque es la grieta la primera que uno puede imaginar. Pero que lo lógico es que cuando tú tenés varios encausados por la misma situación, no tengan la misma defensa, porque hay una creencia, es que si va a caer uno, que caiga uno y que no arrastre a todos los demás. Entonces, si tenés la misma defensa, es más difícil. Nos está acompañando en este momento para sumarse al debate que va a ir mucho más allá de este caso concreto, porque, insisto, días después también incautaron más droga en una furgoneta. Nos acompaña el ex fiscal de crimen organizado, Gilberto Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Porque, insisto, estas incautaciones pusieron el tema sobre la mesa y se prestó para un montón de teorías o cuestionamientos que, al final de cuentas, me pregunto si está planteándose con las preguntas correctas, ¿no? Porque acá pareciera que de pronto en nuestro país es un viva la pepa de los narcotraficantes, que de pronto nos hemos convertido, bueno, en un país de acopio, de tráfico. Es de pronto, es de siempre, es Uruguay. A ver, si hacemos el análisis en un contexto mucho más amplio, se nos va un poco el narcisismo de exclusivos, ¿no? Y se entienden un montón de otras cosas. Lo primero que me pregunto es, fíjense si Estados Unidos en el 71 con Nixon declara la guerra a las drogas. Perfecto. Es el mismo Estados Unidos que años después, con la mejor inteligencia vida y por haber, DEA, CIA, todo, ¿no? La declara perdida. ¿De qué tenemos que estar hablando nosotros hoy aquí, entonces? ¿De cómo debería haber renunciado Cannon y entonces reforzar esto? ¿De qué tenemos que estar hablando acá? ¿Cuál es su criterio? Y bueno, a mí personalmente, Victoria, en primer lugar, aclarar de que no es un fenómeno de aquí, ahora y desde hace unos días. El fenómeno de la droga es un flagelo que, como tú bien lo decías, es decir, no se descubre ni aquí ni ahora, lleva sus buenos años, y la criminalidad, las bandas y las organizaciones criminales es probablemente el flagelo mundial que ataca y cuestiona y atraviesa la independencia, la soberanía de cualquiera de las naciones del mundo. Entonces, me parece que ese es un punto. El otro es que a mí me parece, y por la experiencia que he sacado del tiempo que pasé en la Fiscalía de Crimen Organizado, 2013-2016, digamos, los países tienen un equipo de inteligencia, porque la manera de abordar y de prevenir este tipo de flagelos, que es de carácter organizativo e internacional, ya la propia Convención de Naciones Unidas del año 1988 ya lo reclamaba, la convención sobre el tráfico de drogas, a partir de los cuales la corrupción de la Convención de Mérida son las que hacen estas leyes que hoy es la ley 19.574 del lavado de activo y financiamiento del terrorismo de carácter global. Sí, sí. Lo que hace la ley actual es globalizar todo. Entonces, el país cuenta con un sistema de inteligencia donde este tipo de flagelos hay que trabajarlos interinstitucionalmente e internacionalmente. Y muchas veces hay líneas de acción que están en estudio, que las fiscalías especializadas las tienen, los juzgados las tienen, en el antiguo y en el actual sistema, donde se van investigando, reafirmando y reayornando líneas de investigación e informes internacionales para tratar de ver cómo se mueven estas rutas del narcotráfico. Rutas que van variando, rutas que no son las mismas, como no es el mismo tampoco el precio de la droga, si hay que ingresarlo a nivel de la costa que hacia adentro de un país. Dinero que no es el mismo si un país tiene, por ejemplo, establecida la pena de muerte para determinados tipos de flagelo, que países donde tiene penas más leves. Eso aumenta el costo, aumenta los sistemas de logística, mueve mucho dinero, muchísimo dinero, y donde el Estado no tiene otra forma que trabajar interinstitucionalmente, organizadamente, porque siempre venimos de atrás. Las organizaciones internacionales de este tipo siempre van adelante y manejan muchísimo dinero que les permite ir a la avanzada. Los estados lo que hacen es unirse y crear equipos conjuntos de investigación para tratar de abordar este flagelo desde donde debe ser mirado, desde el conjunto y no desde una parcela de un país chico como el que somos nosotros. Está claro, pero insisto en la pregunta, que aun cuando sea institucionalmente y desde la región y para nada sea un combate cuerpo a cuerpo del paisito con el narcotráfico, sino del mundo entero, se insiste siempre en las mismas estrategias que son necesarias. A ver, minimizar los daños, estamos de acuerdo, ¿no? Como si matemáticamente el negocio te da que no la vas a poder derribar, porque si te cuesta $2.000 en Colombia el kilo de coca y llega a Australia en 80.000 el kilo, ¿no? Pasando por Europa 30.000 y así con variaciones de precios, por más que agarraras el 90% del tránsito, te va a quedar un 10 que ya le vale. O sea que derrotar esto por los números no es. No. De todas maneras se insiste en las medidas que aminoren el daño. Correcto. Pero
Porque nadie se está preguntando otras maneras. Porque si seguimos haciendo lo mismo, yo no sé quién fue que dijo que los resultados van a ser los mismos. ¿No hay otros caminos, no hay otras preguntas que nos podemos hacer? No sé, lo planteo, por supuesto, a nuestro invitado, pero también a los panelistas. Sí, Edward. Para que tengas una idea, este año en Naciones Unidas hay una oficina que se encarga del crimen y la droga. Sacó un informe que en el 2017 se producen 2.000 toneladas de cocaína y se incautan, o se incautaron en el 2017, 1.200 toneladas. Y hay 81 millones de usuarios que consumen droga. Eso te habla de la magnitud de lo que es o sea, para entender. Hoy en día, si bien las hectáreas se han reducido, se está produciendo 30% más de droga, cocaína, de lo que se producía anteriormente. Y para que tengas una idea, 281 millones de personas son consumidores de algún tipo de droga. O sea, tenés de los 18 millones que son pura y exclusivamente de cocaína. Para que veas, y el tema que si a nosotros nos llama la atención la incautación, en el puerto de Santos, en el puerto de Ecuador y otros puertos de lo que son, también se incautan estas cantidades de droga. Lo que llama la atención es que en un lapso tan corto de tiempo estamos hablando de 10 toneladas de... Bien, tenemos que hacer una pausa. Llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Lo vemos a la vuelta.